Nos encontramos en el poblado talayótico de Montefí, poblado talayótico ubicado al oeste de la isla de Menorca. Vamos a ver y a comentar algunos de sus puntos más interesantes. En ellos, aparte de encontrar notables discrepancias con la teoría oficial, ofreceré y demostraré una concordancia y relación con los pueblos que ejercieron la modificación en la cartografía sacralizándola. Aquí podemos observar uno de sus 3 talayots. El talayot es una construcción circular con carácter religioso ritual. En él podemos observar modificaciones en las piezas que lo conforman. La complejidad de la cosmovisión a la cual nos arroja aún no es comprensible para los intelectuales actuales en lo referido al estudio de la arqueología. Pero gracias a investigadores de la talla de Eliseo López, María Gimbutas o el gran Eduardo Tejo, podemos entrelazar una relación y una concordancia en lo que aquí veremos, otorgándole así un significado de carácter sagrado. Podemos observar cómo las piezas fueron modificadas, generando en ellas agujeros de diferentes dimensiones. En ellos no encontraremos ningún síntoma de percusión, están perfectamente pulidos. Actualmente se desconoce qué tipo de técnica usaron, ya que buscan explicarlo con rudimentarias técnicas mecánicas, nada más lejos de la realidad. Y es que hay que partir de la premisa de que este tipo de humanidad vivió en otro nivel de consciencia, distinto al que conocemos hoy en día. Por ese motivo le otorgaban un carácter sacro a las modificaciones que realizaban. Para entender con más profundidad el significado de este legado, debemos conocer y tener en cuenta la ley de 3. Es decir, para poder crear necesitamos 2 fuerzas unidas que dan como resultado una tercera. En este caso, la primera de las fuerzas intervenientes es el Sol, que sería la fuerza masculina. Por ello encontramos el talayot, que sale de la tierra y se alza hacia el Sol. Su forma circular también representa al astro. Por otra parte, tenemos la energía femenina, que es la madre tierra, frecuentemente representada por una cueva o por el elemento agua, como veremos a continuación. Comprendiendo esto, es cuando podemos sacar el auténtico significado del legado de los pueblos megalíticos. El talayot hace referencia a la fuerza masculina del sol, la cueva hace referencia a la fuerza femenina. La unión de estas dos da como resultado la vida en la tierra, la tercera fuerza. Esto es lo que ellos representaban en estas obras. Era un culto permanente a la vida, a la creación, a la fuerza del astro rey, a la fuerza de la diosa madre. Esto es fruto de un alto nivel de consciencia y no de sociedades arcaicas y torpes como nos quieren hacer entender, ya que podemos ver reflejado esto en grandes obras en mitad de los bosques, de las selvas, incluso en las zonas de costas. Estamos hablando de una civilización de ámbito mundial. Ya hemos visto el talayot, que hace referencia, entre otras cosas, al sol y su luz. Aquí tenemos la otra fuerza, la fuerza femenina, la entrada a la tierra, la entrada a la diosa madre. Aquí descendemos a la profundidad de la diosa. Podemos observar cómo no encontramos ningún síntoma de percusión en sus paredes ni en sus arcos. Se desconoce totalmente qué tipo de tecnología usaron para recrear todas estas zonas. La función de estas cuevas va más allá de lo que el entendimiento actual nos ofrece, ya que se trataban de cuevas iniciáticas. Cuevas donde se realizaban rituales para la expansión de la consciencia, para vivir en un estado de consciencia plena, religándose con la diosa, religándose con nuestra madre. Ya en el antiguo Egipto hacían culto a Amón en el interior de templos subterráneos, es decir, Amón representaba a la diosa madre, ya que no se trata simplemente de una cueva como tal, es una representación del útero cósmico del cual todo proviene. Podemos observar agujeros en la zona superior para permitir la entrada de la luz y que se recree el mito de la creación, la luz entrando en la oscura cueva, iluminándola.
Al igual que sucede con nosotros mismos a la hora de reproducirnos, la fuerza masculina penetra en la fuerza femenina y le arroja luz, y como resultado da una tercera fuerza, que es el nacimiento de un nuevo ser, ya que somos fractales del universo, funcionamos exactamente igual. No estamos separados de él, ya que somos el mismo universo. Aquí podemos observar una cazoleta, y se puede comprobar cómo es del mismo estilo que encontramos en los altares y centros sagrados de la civilización madre, básicamente por toda la cartografía del mundo. Es un error separar los pueblos, en este caso talayóticos, de los pueblos que realizaron la sacralización del entorno realizando modificaciones en ella, pues eran el mismo pueblo. Un pueblo que vivió libremente miles de años en el Paleolítico. Estas culturas estaban unificadas con la diosa madre y disfrutaron profundamente de su amor y su naturaleza, gracias a su comprensión de la misma, fruto de un alto nivel de consciencia. Y es que es un error relacionar la evolución con la tecnología, ya que la evolución va siempre ligada a la consciencia. Por lo que, hoy en día, habríamos sufrido una involución, a pesar de que estemos evolucionando tecnológicamente. Aquí llegamos al segundo talayot. Se pueden seguir observando modificaciones en las piezas que lo conforman, y esta en concreto la encontramos básicamente en todos los poblados talayóticos de las Islas Baleares. Los arqueólogos actuales desconocen por completo las técnicas de cómo los hacían ni qué función deberían cumplir. Aquí encontramos el templo subterráneo asociado al talayot que acabamos de ver, repitiéndose así el mismo patrón que en el talayot anterior. Estos templos simbolizan el vientre o útero de la diosa madre. Encontramos distintos tipos de templos, algunos diseñados para que entre la luz en ellos de manera continua, otros para que entre la luz en ellos en momentos puntuales, como solsticios y equinoccios, y otros que estaban en completa oscuridad, estando estos últimos relacionados con una práctica ritual sagrada que buscaba representar una muerte simbólica o entrada en el útero de la Madre Tierra, con el objetivo de confrontar miedos y buscar un renacimiento espiritual. Aquí encontramos un petroglifo de forma piramidal en el techo del templo, justo al lado de la entrada de luz, que se encontraba sellada. En la parte derecha de la salida del templo encontramos un rostro zoomorfo que recrea un ser que está en la propia tierra. Este es el guardián de este templo. También recrea una simbología con la diosa que emerge de la propia tierra. Continuamos el camino y encontramos otro templo sagrado de culto a la diosa madre.
Aquí hay un altar. ¿Ese me acompañas? ¿Puedes bajar o te llevo? Anda. Hasta aquí. Esta pieza no es de ningún derrumbe porque no falta arriba, no está el negativo arriba. ¿Sabes? Y si la alumbras, aquí ya se le incluye una cazoleta. Fíjate. Esta pieza es un altar. Está calzado en su base. Y aquí, lejos de ser zonas donde enterraban a las personas, como se sostiene, lo que eran templos de culto a la diosa. Penetraban en el interior de la cueva para hacer el culto. Ya en el antiguo Egipto ya lo hacían culto a Amón, y lo hacían dentro de las cuevas también, dentro de templos subterráneos. Y esto es lo mismo, es el culto a la diosa. Cuando nos dispusimos a salir del templo, la cámara quedó totalmente inundada de una luz blanca, probablemente resultante de las energías que aún confluyen en este templo, resultado de las prácticas ritualísticas enfocadas al culto a la diosa madre, de la unificación del ser con el espíritu. Cerca del templo encontramos esta pieza con grandes modificaciones. Oficialmente, se sostiene que realizaban este tipo de modificaciones por erosión con troncos, cosa que carece absolutamente de sentido. Nos dirigimos hasta el tercer talayot, que conformaba el poblado, o mejor dicho, el santuario megalítico. En ese talayot encontramos un pasadizo en su parte superior. Los arqueólogos actuales no saben qué función cumplía, ya que lo enfocan desde una visión dogmática y con una desconexión absoluta del auténtico ser humano. Es un pasadizo con carácter sagrado. En su interior encontramos piezas modificadas y montajes como los que podemos encontrar en templos de la civilización madre en montañas, bosques y costas. El pasadizo simbolizaba el viaje hacia uno mismo, simbolizaba la elevación espiritual, pues sucedía en la parte más alta, simbolizaba la comunión entre la diosa madre y la energía de la luz del sol.